Bueno, entonces vamos a empezar. Buenas noches. Necesito saber que todos estén ya calibrados audio y estén listos para iniciar. Por favor, me confirman. Sí, buenas noches. Gracias, Inge. Estamos listos. Muy bien. Bueno, entonces empecemos. A ver, tenemos entonces el tema de hoy que nos convoca es hacer una breve introducción y un poquito de picante para que ustedes puedan tener una idea y adentrarse en este mundo de lo que es la inteligencia artificial a través de los servicios cognitivos de Microsoft. Entonces, ustedes van a ver que esto es bastante amplio y tomaría también mucho tiempo hacer una capacitación exhaustiva de todos los servicios y posibilidades que tiene Microsoft Cognitive Services. De hecho, todo el tiempo están mejorando, están sacando nuevas versiones, incluso ya existen algunas iniciativas de nuevos proyectos de inteligencia artificial que quieren ir agregando a esto. Entonces, aquí lo que se pretende es que en algunas sesiones, hablemos de unas 6 sesiones, de unas 2 horas cada una, podamos tener una breve idea y hacer algunas prácticas que ustedes puedan reproducir también en sus ambientes de desarrollo y pues comparar los resultados satisfactorios y con eso ustedes pues tengan ya una puerta para poder seguir practicando y sobre todo investigando por su cuenta. Como siempre, pues cualquier inquietud que tengan ustedes o cualquier pregunta siempre será bienvenida y siempre será también un gusto asistirles en todo lo que sea posible. La comunidad de Microsoft de la Universidad Técnica del Norte pues inicia con esta charla pues su contribución para el crecimiento de todas las comunidades a nivel Ecuador. Y qué mejor también pues que esto se reproduzca a otras personas que quizás no sean de la comunidad, pero quizás también quieran integrarse a las comunidades. Así que gracias por asistir, por haber tenido pues esta aceptación y vamos a empezar. Mi nombre es Diego Javier Trejo España, docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Técnica del Norte y actualmente pues estoy guiando a los chicos de la comunidad de la universidad. Espero también seguir haciéndolo durante el tiempo que Dios me permita, porque siempre el ánimo va a ser ese. Bueno, para hoy tenemos previsto entonces hablar sobre una breve descripción de qué son los servicios de inteligencia artificial de Microsoft. Una vez que revisamos de qué se trata, procederíamos entonces a revisar de qué forma logramos tener acceso a estos servicios, ¿no es cierto? Básicamente es acceder, quiere decir cómo configuramos en la plataforma de Azure estos servicios. Bueno, esto porque en principio cuando Cognitive Services recién estaba en fase de pruebas, en fase de desarrollo, se le conocía como el proyecto Oxford y estaba alojado en servidores fuera de Azure. Y una vez que ya se estabilizó las versiones de producción, estos fueron pues los servicios que ya están probados y funcionando, fueron migrados ya a la plataforma de Azure y ahora pues todos aquellos que requieran hacer pruebas tienen que darse de alta primeramente en Azure y luego hacer uso de los servicios de inteligencia artificial. Posterior, vamos a ver pues cómo accedemos a la documentación de la interfase de programas, la API de Cognitive Services. Veremos de qué forma está organizada la información en la documentación y veremos que todo lo que está ahí es más que suficiente como para podernos volver un poco expertos en el área. Claro que también hay blogs por ahí que refuerzan en idioma español porque toda la documentación que tenemos actualmente de Microsoft está en inglés, pero es muy clara, muy sencilla de entender. Pero también hay otros sitios, blogs sobre todo de expertos que ya han liberado información en español. Bueno, a continuación luego veremos pues entonces la ejecución de cómo
elaborar algunos tests o pruebas, ¿no es cierto?, a través de la plataforma web que ofrece Cognitive Services. Es decir, en principio no se requiere tener el ID de desarrollo de Visual Studio, por ejemplo, para poder acceder a estos servicios. Nótese que como son servicios web, obviamente pues desde la web podemos probar y no necesariamente tiene que ser con Visual Studio. Podríamos utilizar otras plataformas o IDEs de desarrollo. Pero claro, acá estamos en la comunidad Microsoft, lo propio será entonces utilizar el Visual Studio, la versión última que es la 2017. En la agenda también está programado entonces analizar cuáles serán los escenarios posibles sobre los cuales sea aplicable esta tecnología. Entonces, básicamente, pues veremos que es muy conveniente hacer esto en casos de investigación, en casos de estudio de investigación. Bueno, entonces, finalmente ya en la recta final estaríamos revisando entonces cómo preparamos el ambiente de desarrollo en Visual Studio, cuáles son las herramientas que van a ser necesarias, dependiendo del escenario que hayamos elegido. Veremos bajo qué tecnología haremos una prueba, si para WinForms con Syntaxis Razor o Windows Universal, bueno, cualquier aplicación que sea. Y ya, pues en el último desarrollaremos tres ejemplos muy rápidos y sucintos. Uno para reconocimiento y validación facial, otro acerca de identificación de emociones en imágenes, y otro pues que es la parte final que nos interesa a nosotros acá como Universidad Técnica, que es la visión artificial para reconocer pues escenarios en videos y en imágenes. Todo esto pues, como digo, de una manera muy didáctica y muy sucinta. Por supuesto queda abierto también la opción de que si ustedes necesitan agregar algo a esta agenda, me hagan conocer con tiempo para también poder preparar una presentación muy solvente sobre los temas que a ustedes les interese. Sin embargo, considero que lo que aquí se propone es muy suficiente y amplio como para poder tener ya un interés en el tema. Bueno, entonces, cualquier comentario acerca de qué se necesite agregar, lo haremos ya en el espacio de preguntas o lo que sea, ¿no es cierto? O si no, también pueden dejar abierto ahí, dejo abierto el chat, la mensajería instantánea para que ustedes vayan abordando o directamente tomen el micrófono, lo activen y hagan las preguntas conforme sea necesario, como para no postergar las respuestas. Bueno. Bien, en principio entonces, como esto está migrado ya a la versión de Azure, antes no estaba, como digo, en Azure, cuando se llamaba Proyecto Oxford, los servidores estaban en otro lugar. Incluso entiendo que hasta ahora siguen todavía vigentes la primera versión en otros servidores externos, pero bueno, miento, en realidad hace poco tiempo ya dejaron de tener vigencia porque justamente en las pruebas que estábamos haciendo acá en la Universidad Técnica, pues ya nos cortaron el acceso y tuvimos que darnos de alta en Azure como para poder ya seguir haciendo investigación. Entonces, en este sitio, ustedes pueden ver, si tienen espacio, lo pueden teclear de una vez para que lo hagan. O de otro modo, también yo ya les voy a pasar el enlace a través de la mensajería instantánea para que todos lo copien y lo peguen, ¿no es cierto? Veamos. Este sitio, esta URL, vamos a pegarles a ustedes acá en la mensajería. Entonces, para que todos tengan acceso y puedan también seguir las instrucciones que vamos dando. Bueno, entonces en esa dirección, en esa URL, vamos a encontrar una breve descripción de lo que se trata Cognitive Services y vamos a descubrir también pues que ahí se habla de todos los productos de servicios cognitivos de Microsoft, que básicamente son cinco clasificaciones.
Una, y la principal, creo yo que la que más interesa a Concitado, es la de visión artificial. Otra acerca de inteligencia artificial con voz, otro con lenguaje, otro acerca de conocimiento y otra pues acerca de búsquedas. Y veremos también que ya existen otros proyectos adicionales que están en fase de laboratorio, en fase de desarrollo, bueno, no desarrollo, sino que ya han liberado la fase de beta para que alguien pueda hacer test y probar. Entonces, sin más ni más, revisemos entonces cómo está este asunto. Esta es la URL que he compartido para ustedes y vamos a revisar. Bien, antes que nada, describir Cognitive Services básicamente es entender que Microsoft en su proyecto Oxford lo que intentó es, más que hacer competencia, fue brindar una verdadera gama de servicios de inteligencia artificial que otras empresas u otras grandes empresas del software lo tienen. IBM, por ejemplo, tiene algo parecido. Pero claro, Microsoft, en su afán, como digo, más que de competir, sino de brindar una plataforma muy diversa de servicios, sacó este proyecto Oxford y este es el resultado. Entonces, cuando hablamos de servicios de inteligencia artificial, quiere decir que se pone a disposición de todo el mundo bajo la modalidad pruebas y bajo la modalidad costo. Esto obviamente tiene un costo y se justifica también que tenga un costo un poquito oneroso. Es porque el poder computacional que se requiere para ejecutar todas estas actividades o procesos sí es muy demandado. Es decir, necesitamos altos procesadores, espacios de prestación de ejecución muy rápidos, de manera concurrente sobre todo. Bueno, por ejemplo, hablemos de que si queremos hacer detección de rostros y luego una verificación facial, si todo lo ejecutamos en un equipo común y corriente, un PC de escritorio o un servidor también muy pequeño para pequeñas empresas, pues no tendría ningún inconveniente ejecutarse porque los algoritmos de verdad no demandan mucho poder computacional. Sin embargo, si esto se pone a disposición para que se procese en grandes volúmenes, la verdad que ese tipo de equipos pues ya no son suficientes. Entonces sí se requiere un poder computacional más avanzado y ahí está entonces la iniciativa de Microsoft de aprovechar ese nicho de mercado para poder ofrecer este servicio. Pero bueno, también veremos que cuando analicemos los escenarios, veremos que no siempre va a ser muy interesante trabajar solamente con servicios en la nube. De vez en cuando también va a ser necesario que ejecutemos los mismos servicios de inteligencia artificial de manera local, en un servidor local. Ya veremos cuándo y cómo o en qué escenarios sería necesario. Entonces Microsoft pone a trabajar bastante un equipo de investigación muy interesante, muy costoso también, en trabajar en la mayoría de opciones que los desarrolladores de software, de ingeniería de software, necesitan. Entonces, por ejemplo, la visión artificial es un área de inteligencia artificial muy amplia y de las cuales ya existen resultados muy positivos y casos muy exitosos que se han suscitado en el ámbito de investigación mundial, ahora se los pone a disposición hacia todo el mundo. Por ejemplo, de que en visión artificial, si nosotros vemos en la parte de acá abajo, esto nos habla rápidamente o nos describe a qué se refiere visión artificial. Entonces ahí vamos a ver que ahí tenemos algunas cosas. Por ejemplo, es el más interesante y sobre el cual haremos un ejercicio, es acerca de una API para analizar emociones en los rostros de las personas, ¿no es cierto? Por acá tenemos otra que también haremos una práctica, que será una API de visión por computador. También tenemos un ejercicio preparado para hacer una API, bueno, para usar la API de reconocimiento facial, ¿no es cierto? En fin, entonces mira que el reconocimiento facial aquí ya no se muestra como la versión de prueba o la versión beta, ya es la versión de producción.
No así la versión que habla acerca de reconocimiento de emociones aún está en una versión beta o versión preliminar o pre-release. Pero sin embargo los resultados que se hacen pues son muy atractivos, muy novedosos. La versión por computador tampoco está en su versión preliminar, ya es la versión de producción y también hay resultados muy simpáticos, muy novedosos. Por decirte que con la API de visión por computador se puede aplicar a fotografías y a video streaming y se puede reconocer mientras recorres el video, tú puedes reconocer qué ambiente se encuentra, si el día está nublado, está sol o está en la noche, si hay personas, si hay vehículos, si hay edificios, en fin, ¿no es cierto? Te hace una descripción del momento que corre el video streaming y te devuelve en una descripción de texto. Entonces ese texto puede estar en español, puede estar en inglés, o bueno, ya veremos que viene en inglés, pero tú puedes utilizar otros servicios cognitivos que hace pues la transcripción de un idioma a otro idioma, por ejemplo, o podríamos hacer un servicio de transcripción o de más bien de transformación de texto a voz, text-to-speech, ¿no es cierto? Entonces, todo eso resulta simpático porque tú puedes ya imaginarte qué tipos de proyectos podríamos realizar con estas interfaces, con estas APIs. Bueno, entonces aquí cuando hablamos de visión, ahí te dice pues de que son algoritmos de procesamiento de imágenes de última generación que ayudan a moderar contenido automáticamente y a crear aplicaciones más personalizadas, ya que aportan conocimiento inteligente a los rostros, imágenes y emociones. Bueno, eso así como tal cual como lo describe aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y así podemos seguir hablando acerca de las APIs también que tenemos para voz, que te dice es básicamente procesar el lenguaje hablado en las aplicaciones. Y aquí tenemos entonces ese transformador, ¿no es cierto?, de voz a texto, el Translator Speech API. Bueno, lo que te hace pues, es transformar lo que tú hablas, te lo convierte en texto. Y ahí se puede manejar diferentes idiomas para que pueda ser entendido la voz y transformado a texto. Bueno, entonces hay servicios personalizados también de voz, ¿no es cierto? Hay de reconocimiento de voz, en fin, ¿no es cierto? Hay muchas cosas. En el tema del lenguaje, bueno, ahí tenemos el API que es de transcripción o de traducción de un idioma a otro idioma, que es la que ya está en su fase madura y en producción también, ¿no es cierto? Y en fin, entonces tenemos acá el spell check que te da revisando cuestiones ortográficas de tu contenido, ¿no es cierto? Te hace análisis lingüísticos también, que es una versión preliminar que ya está poniéndose a prueba. En fin, ¿no es cierto? Por acá tenemos la parte que te dice acerca de administración de conocimiento. Y bueno, ¿qué es esto? Son un poco interesantes. Dice, es organizar información y datos muy complejos con el fin de resolver tareas tales como las recomendaciones inteligentes y la búsqueda semántica. Entonces esto es algo que básicamente no es totalmente nuevo todo, porque si ustedes pueden ver todas las APIs están en versión preliminar, pre-release. Entonces de estas yo pienso que nos falta un poco de experiencia para adentrarnos a esta parte de administración de conocimiento y ver qué opciones y posibilidades tenemos, ¿no es cierto? Bueno, la parte de búsqueda ya es algo muy maduro porque si ustedes pueden ver apenas 2 interfaces son nuevas y el resto ya es versiones de producción. Entonces básicamente es búsquedas inteligentes de información en la web, ¿no es cierto?, a través de la plataforma Bing propia de Microsoft. Entonces tú puedes construir tus propios metabuscadores para tu propia industria, para tu propia empresa. Puedes hacer análisis heurístico de búsquedas, ¿no es cierto?, búsquedas de imágenes, donde se aplican los algoritmos heurísticos, ¿no es cierto? Tú puedes hacer búsquedas de imágenes que no están indexadas con tags, sino que están indexadas por reconocimiento de emociones y de contenido.
Tú puedes decir, por ejemplo, deme o búsquenme las imágenes que tengan que ver con atardeceres en la playa del sur de Panamá, bueno, en el sur de Ecuador. Entonces, si tú tienes imágenes que son reconocidas a través de su propio contenido de imagen, estos servicios son los que te van a servir. Y esas imágenes no necesariamente tienen que estar indexadas con etiquetas para que sean buscadas. Conocidas como esas etiquetas en el ámbito de semántica se les conoce como tesauros. En fin, es muy interesante esto. Y por acá tenemos entonces los proyectos que están ejecutándose, ¿no es cierto?, de estas nuevas iniciativas de Cognitive Services. Tenemos el proyecto Praga, el proyecto Wollongong, el proyecto Johannesburgo, el proyecto Nanjing, el proyecto Abu Dhabi, el proyecto Cusco. Entonces, si cada uno pues ya más o menos se ve de qué se trata, ¿no es cierto? Te dice controles basados en gestos, que es el proyecto Praga. Otro para lógica de rutas, que sería para aplicaciones de sistemas de información geográfica, ¿no es cierto? Esto de cálculo de isócronas, pues en realidad habrá que consultar el diccionario de qué se trata isócronas, porque es algo nuevo también para mí. Matriz de distancia, te dice el proyecto Abu Dhabi. Tenemos el proyecto Cusco, dice eventos asociados con entradas a Wikipedia. Bueno, ya es análisis de contenido. Conocimiento de lugares. Entonces, todos estos son proyectos que a su vez desembocarán en múltiples APIs para hacer inteligencia artificial. Por decirte entonces, el proyecto que en principio apareció fue el proyecto de visión, y ese proyecto contiene todas estas APIs. Así entonces, el proyecto, yo presumo que el proyecto, digamos, el proyecto Abu Dhabi, algún rato también cuando se libere, liberará en su interior múltiples APIs para ser probadas, ¿no es cierto? Entonces, esto es a breves rasgos los servicios que contiene Microsoft Cognitive Services. Ahora bien, hay que notar, y más adelante veremos cuando elijamos la configuración y suscripción, hay que notar que como aquí se tiene en la nube de Azure, se tiene a disposición Cognitive Services, se debe reflexionar porque los accesos al cloud pues no son tan inmediatos como se quisiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, el video streaming obviamente tendrá su tiempo de retardo para poder dar los resultados de reconocimiento, y es porque la infraestructura de comunicaciones desde nuestro país o desde otro lugar hasta que llegue a los servicios, dependiendo de la región donde elijamos alojar los servicios, entonces tomará su tiempo de procesamiento y de respuesta en la comunicación también, tanto de ida como de regreso. Ese tiempo a veces puede ser un segundo y medio, 2 segundos, dependiendo también. Y otra cosa también es que como está en la nube, se supone que está atendiendo cientos de miles de peticiones al instante, es decir, tiene conexiones concurrentes, y no a todas las conexiones concurrentes puede atender a la velocidad del rayo. Entonces, es también ahí donde se puede entender e inferir que estos servicios tienen su tiempo de respuesta, que en aplicaciones algunas no serán los que se deseen. De pronto no se justifica utilizar Cognitive Services en ese tipo de ambientes, donde se necesitan respuestas más inmediatas. Siendo así, entonces veremos más adelante cuando nos suscribamos que existen formas de ejecución que tienen sus tiempos de respuesta. Entonces, por ejemplo, la versión de prueba de Cognitive Services en facial te dice que tú no puedes excederte de 20 solicitudes por minuto, ¿sí? Si tú pides más de 20 solicitudes en un minuto, te cortan, te dicen, hey, excediste la cuota de procesamiento, así que tienes que esperar al menos un minuto para poder pedir más. Y hay otra, la versión pagada, y que también es de prueba para las comunidades. Te dicen que sí, ahora se pueden hacer procesación 100 solicitudes por segundo, por ejemplo, lo cual ya es demasiado. Mucho, ¿no es cierto? Mucho pedir. Bueno, entonces todo eso iremos viendo y sacando a la luz los pros y los contras y en qué tipo de escenarios se van a manejar estas ejecuciones. Entonces, por lo pronto acá, bueno, en las diapositivas se habla también acerca de estas APIs
que ustedes básicamente ya hemos revisado de qué se trata, ¿no es cierto? Cada una de las APIs de visión, acerca de voz, acerca de lenguaje, acerca de conocimiento, administración de conocimiento, lo que son las búsquedas inteligentes y los nuevos proyectos que están en laboratorio. Sí, entonces, si bien es cierto, estos todavía no están liberados en la versión pre-release, pero sin embargo ya nos dicen de qué más o menos se trata y uno se puede estar pendiente y en el momento que estén liberados, pues hacer las pruebas del caso. Bien, pasemos entonces ahora a la parte que nos dice cómo acceder a los servicios y cómo configurar en la plataforma de Azure los servicios cognitivos. A este respecto, habíamos mencionado que era muy importante que todos los que asistan ya tengan configurado el acceso a Azure. Entonces, si no lo han hecho, es tiempo de que ya para el día de mañana lo hagan y podamos acceder pues a todo lo que en adelante en la agenda se menciona. E incluso hoy mismo ya veremos cómo dar de alta el recurso de inteligencia artificial de Cognitive y bueno, quizás surjan preguntas, inquietudes, pero si no tienen el acceso a Azure va a ser imposible que puedan experimentar este tema. Siempre va a ser bueno entonces que estén con los accesos a Azure ya activados. Entonces, bueno, aquí presento algunas pantallas, ¿no es cierto? Donde básicamente te indica cuáles son los pasos que hay que seguir para poder crear o acceder a los servicios. Aquí estoy partiendo del hecho de que todos ustedes, los que están presentes en este curso, ya tienen la suscripción activada a Azure. Y obviamente ya tienen acceso también al panel principal de Microsoft Azure. Y ustedes, pues los que ya tienen activado, pueden darse cuenta que esta interfaz es muy familiar, ¿no es cierto? Es la interfaz del panel principal, donde nos dice cuál es el estatus de suscripciones a los recursos. En mi caso, por ejemplo, tengo una cuenta fresca, que estaba en limpio, en blanco, donde me decía que no tenía ningún recurso o suscripción activada. Es decir, no tengo hosting, no tengo bases de datos, no tengo nada. Estaba solamente el acceso a Azure. Y bueno, entonces aquí lo que tendríamos que haber hecho era simplemente es hacer clic en la parte que te dice crear recursos. Obviamente el botón que aquí es muy sugestivo y elocuente, te dice pues habría que acceder a los recursos. Ahora, claro, yo pregunto al auditorio, a los que están presentes, si están viendo esta presentación, también están al mismo tiempo accediendo a Azure como para poder hacer ya una práctica guiada sobre este tema. Pregunto a la audiencia o solamente paso estas diapositivas indicando cuáles son los pasos y luego en lo posterior ustedes se encargarán de hacer la práctica. Pregunto a la audiencia. Bueno, parece que no se escucha o alguien no nos está escuchando. ¿Alguien está ahí escuchando? Tengo aquí a Santiago Glimer, Manuel Aguayo, Alex, Karen, Luis, Sebastián, Pedro, Walter. ¿Me escuchan ustedes? Escuchamos, en el chat le están comentando. Ah, bueno, en el chat, bueno, caray, qué pena, no. Ya, perfecto, listo. Ya dice entonces, quisiera realizar la práctica por mi parte, ya tengo activado la cuenta de Azure ya con Wilmer. David dice, continuemos nomás, luego nos iremos igualando. Bueno, perfecto,
Bueno, entonces Wilmer, quien está más interesado en el momento, estos pasos, deberías tú ingresar ya a Azure, y en tu panel principal debes ya tener este botón de crear recurso. Es igual a los demás recursos que se crean en Azure, ¿no es cierto? Los que ya han experimentado con Azure de seguro ya conocen estos pasos. Y claro, luego de la lista de recursos que está a disposición en los accesos, deben encontrar ustedes el recurso que dice ahí, inteligencia artificial más servicios cognitivos. Eso es lo que nos interesa acceder. Y una vez que se elija esta etiqueta, a continuación se visualiza también cuáles son las APIs que están disponibles dentro de esta categoría, ¿no es cierto? Para el caso del ejemplo que se visualiza en estas diapositivas, yo elegí la API de reconocimiento facial, Face API. Entonces, en la siguiente diapositiva, se entiende que yo ya hice clic donde dice Face API y me dice entonces los datos para capturar. Entonces me dice cuál es el nombre que le vamos a dar a la API, al recurso de API. Yo le he puesto Face API para que sea elocuente el nombre, ¿no es cierto? Luego te dice cuál es la suscripción que voy a utilizar o mediante qué suscripción voy a acceder a estos recursos. Entonces yo tenía elegido ahí la opción de pase gratuito que teníamos en la comunidad, el acceso o la suscripción para Azure a través de la comunidad. Aquí le ponen como pase para Azure. Elegí también la ubicación del centro de datos de Microsoft Azure. Elegí en este caso en el este de Estados Unidos, el segundo nodo. Existen otros más que están al noroeste, ¿no es cierto? Están al sur y en otros países. Bueno, en este caso elegí este porque fue el primero que se me vino a la mente. Ya, en realidad, elegir la ubicación de cuál centro de datos está es resultado de un análisis de cantidad de saltos y de disponibilidades en horas pico de los servicios a los cuales queremos acceder. Entonces, al respecto, existen investigaciones que ya han hecho o ya han obtenido resultados de cuáles son los mejores momentos de conectividad y en cuáles centros de datos de Microsoft son más eficientes en ciertos tipos o escenarios de ejecución. Bueno, eso lo dejamos como para otro tema de discusión, elegir la ubicación. Por el momento, como estamos en pruebas, pues me da igual coger cualquiera de esas ubicaciones. Bueno, entonces ahí me dice también cuáles son las tarifas que voy a utilizar. Bueno, ahí estoy utilizando no la opción que me decía 20 invocaciones por minuto. He tomado la que me dice 10 invocaciones por segundo, que es la más veloz. Aquí me equivoqué, hace un momento les dije 100 invocaciones por segundo. Bueno, me equivoqué, era en realidad 10 invocaciones por segundo. Es decir que yo puedo hacer 10 solicitudes de reconocimiento facial o 10 solicitudes de identificación facial y en un segundo se procesa. No quiere decir que en un segundo te respondan. O sea, puede ser que se procese en el centro de datos, pero el resultado hasta viajar a tu equipo que solicita, pues puede ser que le tome más tiempo. Pero en todo caso yo podría cada segundo enviar 10 solicitudes y eso me va a ser atendido. Si envío 11 o 12, esas pues ya serán rechazadas porque te dice que no cumple con la cuota de ejecución. Entonces tendrías que esperar una fracción de segundo para poder hacer nuevamente la petición. Entonces, ante este tipo de escenarios, más adelante analizaremos cuáles son las estrategias para poder hacer aplicaciones que controlen este tipo de cosas, ¿sí? Hay que hacer algo para que tus aplicaciones se recuperen de esos errores cuando superamos la cuota de peticiones. Y veremos también unas estrategias de cómo fabricar aplicaciones que consumen servicios web de una demanda administrada, que maneje escenarios de tolerancia a fallos, en fin, algún tipo de cosas. Pero bueno, ese es un tema que abordaremos a su debido tiempo. En todo caso, te dice a cuál grupo de recursos le vas a agregar. Bueno, en este caso yo creé un grupo de recursos. Aquellos que ya tienen experiencia con Microsoft Azure saben que los recursos
agrupa en unas etiquetas que se denominan como grupos de recursos. Bueno, aquí lo que hice fue, en este caso, crear un grupo, una etiqueta que dice AI Cognitive Resource Group, el grupo de recursos de servicios cognitivos de la inteligencia artificial. Bueno, por último lo que dije fue confirmar que estoy de acuerdo con los términos de servicio, he leído y estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Y por último te dice crear el servicio. Entonces, una vez creado este servicio, lo único que aquí nos dice es pues un resumen de lo que acabamos de hacer. Entonces, ahí te dice de qué tipo es el recurso, es de tipo API, porque es una interfaz de aplicaciones, ¿no es cierto? A qué grupo pertenece, ¿no es cierto? Bueno, el estado en que se encuentra, en este caso está activo, en qué ubicación está en el este de Estados Unidos. Y bueno, entonces ahí te da el ID de la suscripción, en fin. A este respecto, por ejemplo, yo ya debería, como para comprobar esto, debería también darme de alta o a ingresar al menos a Azure. Bueno, voy a darme de alta aquí. Deme solamente unos 2 segundos, me están solicitando algo y ya vuelvo. Vale, les ruego por favor me disculpen un par de minutos nomás, estoy en algo que salió urgente. No me demoro más de 2 minutos, por favor, me esperan. Boss and I've been a trillist.
Listo, estoy de vuelta. La espera. Bueno, les decimos que voy a acceder a mi cuenta de Azure para revisar lo que acabamos de hablar y ver cómo está el estado. A ver, entonces tendríamos que ingresar a, me parece que es, la cuenta se llama Accounts, si no me equivoco, account.azure.com. Vamos, aquí es. Me va a decir que es el lugar donde debo acceder. Bueno, vamos a iniciar la sesión. Bueno, esas son entonces mis suscripciones que normalmente estoy manejando, ¿no es cierto? Ahí se puede notar entonces que tengo ya el acceso a Azure, ¿no es cierto? A través de la comunidad con las cuentas que nos otorgan en Microsoft Imaging. Y también tengo mi pase para Azure, que, bueno, en realidad el Microsoft Imaging era el acceso que me dan a través del sitio Imaging, y el pase para Azure es el que nos dan como comunidades, ¿no es cierto? Bueno, podría entrar entonces al portal. Y ahí tengo entonces mi panel inicial de recursos que al momento tengo activado. Y podemos encontrar entonces que tengo ya activado los recursos de la API de Face. Ahí me decía también que tengo los $100 limpios todavía, no he consumido una sola consulta. Y aquí está en resumen pues a lo que hemos llegado una vez que hemos configurado. Entonces, en lo posterior, cuando ya vayamos a hacer uso de este servicio, tenemos que darnos cuenta de que vamos a hacer uso de dos cosas. Primero, necesitamos saber cuál es la URL a la cual nos vamos a conectar para consumir el servicio. Y esta URL obviamente va a cambiar o va a ser distinta dependiendo del centro de datos al cual nos hayamos referido, nos hayamos ubicado. Entonces aquí te dice que para el este de Estados Unidos 2, la URL del servicio viene a ser esta, ¿no es cierto? Bueno, aquí podemos copiarla y aquí le estoy señalando entonces cuál es la URL. Todo va a depender entonces del sitio donde ustedes se hayan referido del data center. Bien, debo comentar que antes, aquí, en lugar de EEA STUS de Estados Unidos en el este, aquí antes decía Oxford Project y el resto decía api.cognitive.microsoft. ¿Por qué? Porque recién en ese tiempo, cuando estuvo disponible, no estaba alojada todavía en Azure. Así que este nombre de subdominio variaba con el nombre Oxford Project. Luego ya migraron a Azure y aún así nos permitían todavía acceder a la URL de Oxford Project, pero ahora ya se cerró y nos obligan a acceder a Azure para poder tener el uso de estas interfaces. Bueno, entonces esta es una de las primeras cosas, bueno, una de las dos cosas, el reconocer cuál es la URL a la cual vamos a tener acceso. Y la segunda es que para poder hacer uso de estas APIs, también nos van a pedir unas llaves de acceso, ¿no es cierto? Que bien podemos revisarlas aquí, o bien podríamos hacer clic también acá en la parte que nos dice keys. Bueno, optemos por esta que está acá. Y aquí entonces tengo, en este caso me han dado dos llaves de acceso. Claro, puedo utilizar cualquiera de las dos, me da lo mismo. O sea, puedo aquí copiarlas y utilizarlas en el escenario que sea necesario, ¿sí?
Pero bueno, eso ya veremos más adelante cuándo utilizar esas llaves. Lo importante es reconocer esto, ¿no es cierto? La URL y cuáles son las llaves. Acá igual puedo tener acceso a lo mismo. Aquí están las llaves que se hace referencia. Bien, sin embargo, aquí también tenemos recursos de documentación, ¿no es cierto? Propiedades, cuando queremos bloquear los servicios, bueno, en fin, algunas cosas a la métrica de uso de los servicios, ¿no es cierto? Reglas de alerta en caso nosotros deseemos colocar alertas ya cuando lleguemos a umbral de consumos, el estado de los recursos, bueno, solicitarlos, el soporte técnico, que ustedes saben que en Azure también tiene un costo de soporte técnico y por lo general viene incluido en el costo o la suscripción que hayamos elegido. Bueno, en todo caso, por acá veamos en el Quick Start, básicamente te dice que cuáles son los pasos que tú deberías seguir de aquí en adelante para hacer uso de las interfaces. Bueno, es una documentación muy rápida, ¿no? Lo único que te dice es que tengas en cuenta cuáles son tus llaves de acceso, luego que hagas las llamadas a las API que tú requieras y pues disfrutes codificando o haciendo el código de programa que tú necesitas. Entonces aquí tenemos documentación para que tú sepas cómo se consumen los servicios desde plataformas Android, de Windows, de iOS, Python, ¿no es cierto? Y en fin, hay otro tipo de plataformas también, por ejemplo, el famoso .NET, desde el cual vamos a trabajar más adelante. Bien, pero esto es una referencia rápida, muy sucinta. Sin embargo, también tenemos en la documentación del sitio de Cognitive Services una información muy interesante. De hecho, también yo tengo un documento PDF que ya les voy a colocar a disposición de todos para que, bueno, está en inglés y es básicamente la documentación oficial de Cognitive para este caso. Entonces, acá en las diapositivas también tenemos ahora vamos a ver entonces cómo accedemos a la documentación de la API de Cognitive Services. Bien, entonces en el sitio inicial de Cognitive Services, donde habíamos accedido al principio, ahí vamos a ver que tenemos todos los recursos del caso. Bueno, en la parte superior, estos enlaces hacen referencia a Microsoft Azure. Lo que nos interesa es Cognitive Services, así que los enlaces de navegación que están en la parte de acá son los que en realidad pertenecen a Cognitive Services. Entonces, bueno, aquí es interesante que, como para saber y tener conocimiento de cultura, saber, por ejemplo, cuáles son los detalles de precios de estos servicios. Mira, entonces aquí puedo elegir, por ejemplo, qué tipo de API me interesa. Veamos, por ejemplo, el API de reconocimiento facial. Veamos dónde encuentro. Aquí está, API de reconocimiento facial. Sí, y bueno, me dicen cuál centro de datos necesito. Voy a hacer del este de Estados Unidos 12, al cual estoy suscrito de momento. Y bueno, en dólares estadounidenses. Entonces aquí me dice cuál es el detalle de precios para este tipo de servicios. Entonces te dice, cuando tú haces un uso gratuito, tienes hasta 20 transacciones por minuto. Como decíamos, no puedes pasarte de ese umbral. Si haces la petición 21 en el mismo espacio de tiempo de un minuto, te envía un error y te dice agotó la cuota de acceso de ejecución. Y además, si tú te mantienes con 20 transacciones por minuto, podrías llegar a ejecutar 30.000 peticiones por mes. ¿Cierto? Es decir que al menos unas, si son 30.000, quiere decir que son 1.000 peticiones al día, es decir, cada 24 horas tú puedes hacer 1.000 peticiones, cuidando de que no sean 20 en el mismo minuto. Sin embargo, si tú tienes acceso a una versión pagada, entonces tú ya puedes ejecutar hasta 10 transacciones por segundo, que es lo básico, ¿no es cierto? Y debes cuidar de que si tú haces transacciones de 0 a 1 millón de transacciones, estas van a tener un costo de $1.50 por cada 1.000 transacciones. Como tú puedes ver, pues
un dólar 50 en 1 millón, pues ya se vuelven, no sé, $150, 1500, no, 1500 sería en realidad, lo cual ya es un costo muy oneroso, pero bueno, también es 1 millón de transacciones. Si yo no sé, hasta hoy, bueno, solo se me ocurre un tipo de aplicación que podría consumir 1 millón de transacciones, y si ese tipo de aplicación fuese que se la realiza, pues se justifica incluso los $1500 que habría que pagar por ese tipo de servicio. De ese tipo de aplicación ya voy a hablar más adelante cuando veamos escenarios posibles para consumir ese tipo de servicios. Bueno, y aquí tú puedes ver también que si te pasas de 1 millón y llegas hasta los 5 millones, pues cuesta $1.10. Si te pasas de 5 millones y llegas hasta los 20 millones de transacciones, pues son 65 centavos por cada 1000 transacciones. Como quien dice, a mayor cantidad de consumo, menos costo, ¿no? Pero eso es un engaño de marketing en realidad. Bueno, de eso no hablaré hoy. En cuanto al almacenamiento de rostros, aquí es importante destacar una cosa. Para que Cognitive Services en el API de reconocimiento facial pueda trabajar, tú tienes que enviarle una de las dos cosas. O le envías una URL donde contiene una fotografía o donde está alojada una fotografía para que Cognitive Services facial analice esa fotografía. Otra opción es no enviar la URL. Puede ser que tú también le envíes la misma fotografía, es decir, en un flujo de bytes, en un byte stream, en un formato de octetos hexadecimales. Tú le puedes enviar entonces la información a la fotografía, y esas fotografías son receptadas allá en Cognitive Services, ya sea a través de la URL o a través de la fotografía que te envíes. A la final ellos leen la fotografía en las dos formas. Y esas fotografías se almacenan allá en los servidores de Cognitive Services. Entonces, cada una de esas fotografías no puede sobrepasarse de 4 megas de la fotografía. Pero claro, una fotografía de 4 megas ya sería una resolución muy amplia, ¿sí? Y sin embargo, si tú llegas a hacer esto, pues tendrías que pagar más o menos 50 centavitos por cada 1000 imágenes en un mes. Hay que tener en cuenta también eso al momento de consumir esto. Y además, esas fotografías a la final no es que se alojan de por vida. Esas imágenes se quedan grabadas por 24 horas y luego se desechan, ¿sí? Porque es muy oneroso también almacenar tanta información. Imagínate, si tú haces, digamos, 1 millón de transacciones, significaría que tú, si solamente utilizaras la transacción de reconocimiento facial, serían 1 millón de fotografías. Y 1 millón de fotografías en un mes, bueno, después 2 meses, 3, 12 meses, serían 12 millones de fotografías que ya resulta infructuoso tenerlas almacenadas. Entonces, por eso solamente se las guarda en 24 horas esas fotografías. Entonces hay que tener en cuenta en el desarrollo de aplicaciones esta información. Bueno, por ejemplo, veamos las de visión artificial. Visión artificial. ¿Cuánto nos cuesta tener visión artificial? No es la visión, el video API es me equivoqué de interfaz. Por aquí tengo una de visión artificial, Computer Vision, aquí está. Veamos, ¿cuánto nos cuesta visión artificial? Entonces, cuando es gratis, tú puedes tener 5000 transacciones gratis por mes, ¿sí? Entonces, 5000 transacciones por mes es bastante, sí, es bastante. Pueden ser hasta 10 transacciones por segundo. Se puede usar para las siguientes operaciones: etiquetas, cara, obtener color, miniatura y tipo de imagen. De 0 a 1 millón de transacciones cuesta $1 por cada 1000 transacciones. De 1 millón a 5 millones son 80 centavos por cada 1000 transacciones. Y en fin, aquí están la lista de precios. Entonces, todo esto también va a ser importante que ustedes analicen cuál va a ser su demanda en sus aplicaciones para que puedan más o menos presupuestar el consumo. Bueno, y así yo podría analizar cualquier otra interfaz que sea necesaria. Veamos la de emoción, que es un ejemplo que también vamos a trabajar acá. Aquí tengo el detalle de precios. Entonces, 30.000 transacciones de imagen gratis por mes. Está bien, ¿no es cierto? 300 cargas de video limitadas a 1 minuto cada un video. 3000 consultas de estado del mes limitadas a 5 por minuto. Está bien, ¿no es cierto? Entonces, eso es una versión gratuita.
Bueno, y luego tenemos ya versiones que son pagadas. Dice que pueden ser 10 transacciones de imagen por segundo y el rostro debe ser especificada previamente. Bueno, ya veremos de qué se trata esto de especificada previamente. Y aquí están los costos. En fin. Entonces, como tú puedes ver, aquí también hay preguntas frecuentes a las cuales ya se tiene contestaciones previas que satisface cualquier inquietud por cada una de estas APIs. Esto en cuanto a precios, pero a lo que a nosotros nos interesa en realidad es el tema de la documentación. Vamos a ver cómo está la documentación. También en la documentación recordemos que esta documentación que vamos a ver está en inglés, pero aún así existen blogs de otras personas que se han dedicado pues a contribuir al conocimiento del uso de estas nuevas tecnologías. Entonces aquí te hablan acerca de casos de uso, casos de éxito, preguntas frecuentes, anuncios, en fin, ¿no es cierto? Por acá dice que hay recursos, veamos a qué se refiere con recursos. Bueno, te dice, tengo yo videos para formación en la academia bueno, en este caso es recursos de Azure, pero no sé si ya existen videos. Entiendo que como es algo nuevo, creo que por ahí había unos 2 o 3 videos en el canal 9 de Microsoft acerca de Cognitive Services, o sea, lo cual habría que revisar. Pero bueno, yo creo que en todo esto no van a encontrar mucha información acerca de Cognitive Services. Pienso que más van a encontrar en los blogs y sobre todo van a encontrar lo que nos interesa y nos importa mucho más es aquí en la parte de documentación. Bueno, pero me desvío. Bueno, a ver. Bueno, aquí estamos, documentación. Es en la parte de documentación donde nos vamos a concentrar. Esta es la documentación entonces de Cognitive Services. Esta captura también yo la tengo acá en la presentación, como para que ustedes se guíen y ubiquen la URL. También he colocado en la parte superior cuál es la URL donde van a encontrar. Y esta es una documentación que, aunque dice en el sitio está en español, sin embargo la documentación te aparece en inglés, así que no es ningún error de traducción lo que aquí aparece. Recuerden que estoy en el sitio en español y lo que se muestra aquí está en español, pero la documentación propiamente dicho, esa documentación sigue en inglés. Pero bueno, no es un inglés que sea difícil de leer y entender, o sea, es bastante interesante lo que aquí se nos pone. Lo que sí debo indicar es que todo esto es sumamente completo y suficiente como para poder hacer ya sus aplicaciones. De pronto una que otra inquietud que no son propiamente de Cognitive Services, sino de herramientas externas que se requieren, a lo mejor aquí no exista, pero ya en los sitios apropiados de las herramientas se puede encontrar cualquier referencia de documentación para lo que sea necesario. Yo he puesto a disposición de todos ustedes un documento PDF que contiene toda esta documentación que aquí se discute o se analiza. Y ustedes, bueno, si no la logran recuperar del sitio donde yo les coloco, también pueden hacer clic aquí en la parte que dice descargar PDF, que es el mismo PDF que les estoy entregando. Entonces, si les falla mi acceso, pues pueden leer desde acá el documento. Bien, ¿de qué se trata todo esto? Primeramente nos dice que esta documentación de servicios cognitivos, pues lo que pretende es darnos una guía rápida, muy sucinta de qué se trata cada API y cómo deberíamos consumir. Y también nos indica de cómo deberíamos también hacer uso de la plataforma de pruebas en la web. Y es muy didáctica esa plataforma de pruebas. Y eso es importante que se debe tomar en cuenta porque nos permite acelerar muy rápidamente el entendimiento del uso de los servicios web y también el entendimiento de cómo planificaríamos el desarrollo de las aplicaciones, porque ahí se ven los escenarios posibles de errores, en fin, de cómo se ejecuta. Bien, entonces aquí te dice, ya solamente significaría que tú elijas cuál es la API que mayormente te interesa para empezar a hablar de esa
plataforma. Bueno, aquí en todo caso te dice qué se trata o qué son los servicios cognitivos. Entonces aquí te habla acerca de qué son, ¿no es cierto? Decíamos en principio que se llamaba el proyecto Oxford, ¿no es cierto? Entonces, ahí está diciéndote eso de qué se trata. Esto también es interesante. Como ustedes pueden ver, toda esta infraestructura de documentación va cambiando con el tiempo. Y se estima de que esto crezca conforme el nivel de experiencia de los usuarios también vaya creciendo. Si hoy por hoy alguien de ustedes logra investigar esta herramienta y cree que la documentación que está aquí no es suficiente y le falta explicar algo, entonces tiene la opción de editar y contribuir con la explicación o la ampliación de contenido, porque esta tecnología de documentación básicamente es tecnología wiki, ¿no es cierto? Entonces aquí entran a contribuir, existe un moderador que avaliza lo que tú escribes y publica definitivamente el contenido. Entonces, aquí mismo ya se pueden ver de que existen algunos colaboradores que ya han modificado este contenido y van perfeccionando la información que aquí se despliega. Entonces, siempre vale de que si tú te bajaste el documento PDF, pues no te conformes con lo que tienes en el PDF. Siempre refiérete mejor aquí a esta fuente que continuamente se está perfeccionando, modificando y siendo mucho más explícita en la información. Eso es muy importante que ustedes sepan y conozcan. Bueno, entonces decíamos que de qué se trata Cognitive Services. Si yo no fui muy claro o expresivo en lo que he mencionado de qué se trata, pues aquí tú puedes entender más ampliamente cuál es la visión que tenía Microsoft cuando puso a disposición estos servicios. Bueno, dice aquí que se puede iniciar, podemos iniciar la experiencia de desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial de Microsoft, porque tenemos espacios para hacer pruebas, ¿no es cierto? Gratis, libres, para que tú puedas hacer en simples pasos algunas experiencias. Bueno, aquí también te dice cuáles son esos pasos que podrías seguir y que vamos a analizarnos más adelante. Bueno, dice que también tenemos administración de suscripciones para saber cuándo y cómo superamos los límites. ¿Qué pasa si tú ya necesitas actualizarte porque los límites de pruebas no son suficientes? Entonces tú puedes optar por una versión pagada o no sé cómo tú lo planifiques. Se habla de que esto está avalizado por todos los data centers de Microsoft, que básicamente son 6 o 7, no recuerdo, que están en diferentes regiones del mundo, más están en Estados Unidos, y se supone que están estratégicamente ubicados como para que el servicio siempre esté disponible y nunca se caiga. Va a ser muy difícil que se caigan todos los centros de datos al mismo tiempo como para que los servicios no estén disponibles. Y obviamente pues cuenta con el soporte y todo el conocimiento que es muy amplio de los expertos de Microsoft. También tienen ya su sitio propio en el sitio de Stack Overflow, donde tú puedes acceder pues a información también más amplia y detallada de casos específicos de uso de Cognitive Services. Entonces aquí ya tenemos ya algunos casos de soluciones que se han dado a través de la plataforma de Stack Overflow. Bueno, iniciemos, dice. Bueno, para iniciar, pues te dice, es algo que nosotros aquí ya hemos visto, que lo primero que tienes que hacer es crear, pues entonces tus suscripciones a los recursos. Aquí está básicamente indicando lo que ya hemos nosotros hecho en la práctica, acceder a un nuevo recurso, ¿no es cierto? Luego te dice qué tipo de recursos tú vas a utilizar, qué tipo de API, revisa siempre el precio o qué tipo de consumo vas a utilizar, ¿no es cierto? El nombre del resource group, ¿no es cierto? La localización donde va a estar el servicio, en fin, ¿no es cierto? Bueno, por último te dice que ya una vez que has creado, pues tienes que poner mucho caso a las llaves de acceso que deben tenerte en cuenta. Aquí están las llaves de acceso, aquí se publican las llaves de acceso. Y luego te dice, pues, cuáles son los siguientes pasos. Que para más información te dice, pues, refiérete siempre a la documentación de Cognitive Services. Y de una entra acá ya a revisar, dice, ¿cuál de estas APIs son las que te interesa aprender de momento? Entonces, bueno, vamos a tomar una de estas. Hay que pasar siempre por un conocimiento académico, ¿no es cierto? Bueno, perdón, esta es la API de conocimiento académico. Voy a utilizar otra API, que es la que me interesa de momento,
La API de reconocimiento facial. Por aquí estamos. Facial. Ya. Esta es la que me interesa de momento, que es la más didáctica como para poder entender. Entonces, así como está estructurado esta documentación de la API de facial, en la misma estructura existen las demás APIs. Y cuando digo la misma estructura me refiero a que primero te explica de qué se trata la API. En este caso te dice para qué sirve la API. Luego te explica cada uno de los servicios que tiene la API. En este caso, los servicios que tiene API, te dice, uno es detección de rostros, otro servicio es reconocimiento de rostros, y dentro de reconocimiento de rostros existen subservicios que te dice verificación de rostros, búsqueda de rostros similares, es otro subservicio, y tenemos el servicio de grupos agrupados, perdón, de rostros agrupados, agrupación de rostros, bien dicho, identificación de rostros, es otro subservicio. Aquí te va explicando de qué se trata cada cosa, ¿no es cierto? Bueno, aquí te habla acerca del almacenamiento de rostros, que no pueden pasar de más de un día, y los precios que más o menos tienen el acceso. Bueno, y te dice entonces, una vez que te explica rápidamente de qué se trata cada servicio y subservicio, pasa a indicarte los tutoriales paso a paso de cómo consumir cada servicio y subservicio. Incluso te habla en plataformas, por ejemplo, te dice cómo consumir con C#, en Java y Python, ¿sí? Y si eso no es suficiente, también te pone aplicaciones de ejemplo, te las publica para que tú puedas ver cómo está codificado el aplicativo y puedas experimentar ya con un código dispuesto. Y obviamente, aparte de eso, también te dice que otros tópicos relacionados al caso están disponibles para que tú puedas ampliar el conocimiento sobre ese servicio o subservicio en una API. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esta estructura, vamos a encontrar de que todas las demás APIs tienen la documentación similar. Por decirte, vamos a buscar la que te dice Computer Vision. Entonces, igualmente, ¿de qué se trata Computer Vision? ¿No es cierto? Bueno, en este caso, los requerimientos que son necesarios, que son aparte de lo que son los servicios. Y luego te dice cuáles son los servicios que tenemos. Tagging de imágenes, un ejemplo. Bueno, aquí te dice ya código de ejemplo. Categorización de imágenes, y dentro de ese tiene un subservicio que te dice el concepto del 86. Bueno, y ahí te dice de qué se trata cada cosa. Entonces, otros servicios, identificación de tipos de imagen, y habla acerca de eso. Bueno, entonces todo ese tipo de servicio también dice contenido de dominio específico, cuáles son los subservicios que tienen, en fin, bueno. Y así por cada una de las APIs que nosotros estemos interesados. Regreso a la API de reconocimiento facial. Bien, en este caso quiero abordar un poquito más a detalle acerca de esta API, porque es con la que más hemos tenido un poco de experiencia inicial y tenemos ya desarrollado algunas aplicaciones. Entonces es más apropiado hablar de algo con lo cual estamos más familiarizados de momento y podamos solventar cualquier tipo de preguntas. En todo caso, mira, antes de continuar, yo quisiera saber si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, algo que se necesite aclarar. ¿No tienen preguntas hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Está entendido? He tratado de ser lo más sucinto y explicativo a la vez también. Buenas noches, yo quisiera hacer una pregunta, ¿sí se me escucha? Claro, sí, dígame. Pedro Abel, ya. Sí, verá, lo que pasa es que, ¿qué pasa si quisiéramos hacer un proyecto donde tuviéramos que procesar más de 2000 imágenes? Y claro, ahí dice que se borran después de 24 horas. ¿Habría manera de ubicarla dentro del mismo storage de Azure para luego mandarla otra vez al servicio? Bueno, verás, bien, la pregunta está correcta.
Lo que te dice es que hablemos, por ejemplo, de detección facial. Vamos a entender más adelante cuáles son los pasos de detección facial. Hay un primer paso que te dice, yo necesito saber si la foto que me envías contiene un rostro. Y si contiene un rostro, yo le doy un identificador único en el mundo, ¿sí? Que básicamente es un identificador de sintaxis GID, que son 48 caracteres. Bueno, entonces, si tú le mandas una fotografía donde está tu mascota, ¿no es cierto?, tu perrito con tu gato y dentro de un vehículo, obviamente no encuentra ningún rostro humano. Entonces, Cognitive Services te dice, no detecto rostro y no te envía un Face ID, un identificador de rostro. Entonces, este paso solamente es para, tú le envías una imagen solamente para saber si tienes fotografía en esa imagen. Esa imagen que tú le envías a Cognitive Services, eh, ahí queda solamente para ese fin. Y luego ya detectó el Face ID, sin embargo, se queda almacenada ahí durante 24 horas, aunque tú ya no lo necesitas más en realidad, ¿sí? Aunque tú le mandes la misma fotografía en una segunda petición, esa fotografía puede ser que se sobrescriba a la anterior, pero sin embargo no es así. Te dice que tú le envías la misma fotografía con el mismo nombre de archivo, pero Cognitive Services le procesa como una imagen diferente y la almacena como una segunda fotografía y te envía con un Face ID diferente al anterior. Y tú puedes mandarle 1000 veces la misma fotografía y 1000 veces te va a almacenar esa fotografía en 1000 sitios o 1000 archivos diferentes. Y siempre te va a enviar un Face ID diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que para evitar ese tipo de inconvenientes, obviamente tu aplicativo tiene que ser un poco más sensible en ese aspecto, ¿no es cierto? Y no enviar peticiones de la misma fotografía todo el tiempo. Pues bueno, si se trata de pruebas, a lo mejor mandar unas 5 o 10 veces hasta probar todo, pero y ahí queda ahí. Pero en la vida real tú no vas a enviar la misma fotografía 100 veces, 1000 veces, ¿no es cierto? Vas a enviar fotografías diferentes. Pero solamente necesitas de Cognitive Services ese dato, esa cadena, el Face ID, y luego de ahí ya no sirve más. Lo cual me dice que no tienes ninguna necesidad de que esas imágenes se queden guardadas en Cognitive Services, pero sí podrían quedarte guardadas en tu servidor, en donde está tu aplicativo corriendo. Ahí sí a lo mejor sí te interesa guardar esas fotografías y tú podrías ver políticas de almacenamiento, dónde, cómo y replicarlas y en fin, tener storage de mirrors para que garantice el almacenamiento de esas fotografías. Pero Cognitive no lo va a hacer por mucho tiempo y no le interesa, ni a ti tampoco te interesa que esté guardado ahí. Pues ese es un primer paso, ¿no? Detectar el Face ID. Una vez que tienes el Face ID, tú necesitas enviarle otra fotografía de la misma persona, pero en diferente escenario. ¿Para qué? Para poder verificar si esas dos fotografías tienen similitud o se tratan de la misma persona. Entonces, nosotros tenemos por acá un aplicativo que te dice, tomamos la fotografía del registro civil y le enviamos a Cognitive Services y recuperamos el ID de esa fotografía del registro civil. Luego le tomamos una fotografía a la persona en tiempo real en ese instante y esa fotografía se la enviamos a Cognitive Services y obtenemos un segundo Face ID. Y luego, en un tercer paso, le digo a Cognitive Services, mira, te estoy enviando el Face ID 1 y el Face ID 2 y dime si esas dos fotografías son la misma persona o no. Entonces, en ese instante recién Cognitive Services encuentra sentido para almacenar las fotografías, porque con ese ID va al archivo que tiene, toma la imagen, compara con la otra fotografía y dice, ah, ya, esas personas son diferentes o son la misma persona. Y una vez hecho ese requerimiento, y ahí sí ya no le sirve para nada a Cognitive Services almacenar esas fotografías. Lo que significa que si tú tomaste el Face ID de la primera fotografía y luego tomaste el Face ID de la segunda fotografía y te demoraste 24 horas en pedir una verificación de esas dos fotos, ya no lo vas a poder hacer porque en 24 horas esas fotos ya desaparecen. Y Cognitive Services te dirá, lo siento, yo no puedo verificar si se trata de la misma persona porque esas fotos ya desaparecieron. No sé si quedó clara la explicación que te hice. Sí, sí, mucho más claro, gracias.
¿Sí? Entonces, bajo ese ambiente o bajo ese escenario, no tiene mucho sentido que se guarden las fotografías por más de un día. O sea, para mí es simplemente en un segundo o 2 segundos que yo solicite verificación facial, ya esas fotografías se pueden borrar y ya no me interesaría. Pero las puedo guardar en mi servidor, por supuesto, ¿no? Eso es lo otro. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez al momento de esto? Bueno, sigamos entonces. Lo dicho, aquí te dice entonces que la API de detección facial, bueno, es un servicio que está basado en la nube, ¿no es cierto? Este provee algunos algoritmos de detección facial muy avanzados. Esta API tiene dos funciones principales, dice la detección de rostros con atributos y un reconocimiento de rostros, que es otro servicio. Entonces, el primer servicio te dice detección de rostros, aquí está. ¿De qué se trata? Bueno, la API de detección de rostros puede hacer precisiones de reconocimiento muy altas, ¿no es cierto?, en rostros con 64 factores de reconocimiento facial, ¿no es cierto? Esto sí incluye retina, bueno, posición de retina ocular, posición de nariz, triangulación de ojos, posición de sonrisa, mentón, pómulos, cejas, en fin, ¿no es cierto? Lo que te va a permitir detectar si la persona que está en la fotografía se trata de un ser humano en primer lugar. Si es un ser humano, te detecta si es hombre, si es mujer. Si es hombre o mujer, independientemente, te va a detectar la edad, qué edad tiene, ¿no es cierto? Te puede reconocer esa persona si es que está usando gafas, y si esas gafas son de sol o si son gafas de visión para aumento, ¿no es cierto? Te va a detectar si tiene bigotes, si tiene mostachos, si tiene barbilla, ¿no es cierto? Te va a detectar incluso si esta persona está sonriendo o esta persona está un tono serio. ¿De acuerdo? Y te va a indicar también cuál es la posición de la cuadrícula que encierra el rostro de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, al ser así, va a ser muy importante que las fotografías que yo intente verificar en su precisión o en su preferencia, más bien dicho, sean fotografías de frente o lo más próximo de frente. Se admite una cantidad de grados, me parece que son 35 grados de proyección de lado, como es el caso de la chica, ¿no es cierto? Que no está totalmente de frente, pero sí es factible en 35 grados reconocer sus dos ojos, la posición de su nariz, mentón, sonrisa y en fin. Este joven, en cambio, tiene una posición de frente, 0 grados de frente de desviación, por lo tanto es más precisa la identificación. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que se debe tomar en cuenta. Más abajo también me parece que se habla de cuál es la resolución mínima de imagen que podría tener. Es una resolución muy simple, me parece que son de 48 o 60 píxeles por 60 píxeles. Es suficiente una fotografía de esa forma para identificar un rostro. Bueno. Entonces, te dice que puede identificar rostros enviando el archivo de rostro o enviando una URL donde se encuentre el rostro. Entonces, esa es la forma como trabaja. Entonces, te dice cuál es el rectángulo donde está el rostro, arriba, abajo, izquierda, derecha, altura, anchura, ¿no es cierto? Indicando dónde está la localización del rostro. Bueno. Aquí te dice, refiérese a esta URL para encontrar más detalles acerca de la detección de rostros. Bueno, entonces te dice, el servicio de reconocimiento de rostro. Este servicio, básicamente lo que nos permite es reconocer, ¿no es cierto? Si en los escenarios donde se encuentran fotografías se incluyen, ¿no es cierto? Dos personas que son iguales, por ejemplo. Entonces, fotografía A y fotografía B. Si se trata de la misma persona, a eso se llama la verificación de rostro. Otra puede encontrar rostros similares en una serie de fotografías. Entonces tú les das 5 o 6 fotografías y encuentres la similitud entre ellas, incluso si tienen diferente edad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rostro que más predomina aquí? Es el rostro de esta persona, la que aparece aquí arriba, la que más predomina. Bueno. ¿Qué más te dice? Bueno, puede encontrar hasta 4 rostros similares.
puede encontrar agrupar fotografías, ¿no es cierto? Te dice, entonces, si tengo yo ahí 100 rostros en una fotografía, de esos 100 rostros, agrupe por similitud. O sea, a lo mejor 10 de esas fotografías se tratan de la misma persona. Entonces te encuentra cuáles son los grupos de similitud. Y por último te identifica también los rostros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de agrupación por similitud, ¿no es cierto? Aquí está Ana, aquí está Bill, aquí está Claire. Son personas que no son la misma fotografía, pero son similares o se trata de la misma persona. Bueno. Aquí es el tema que hablábamos del almacenamiento de las fotografías, ¿no es cierto? Bueno, dice, en una suscripción estándar, el almacenamiento de fotografías está limitado, ¿no es cierto? Entonces, por aquí te decía que habla de 1000 rostros a un valor de 5 centavos por cada 1000 rostros. Bueno, ya no recuerdo cuál era la cantidad que te decía, pero era 1.000.000, no recuerdo si era 1000 o 1.000.000. Bueno, por ahí puede estar. Aquí te pone los precios, pero aquí veo que ya le han quitado la parte donde decía el tiempo sobre el cual está almacenado. A lo mejor esté en ampliación de esto. Bueno, vamos viendo a cada uno. Vamos viendo la identificación de rostro. Aquí te dice en cuáles de los servicios de los data centers están disponibles esta API. Entonces está justamente en el data center que habíamos elegido nosotros. Tenemos la tranquilidad y la seguridad de que iba a funcionar. Aquí te dice de qué se trata el servicio y algunos comentarios, en fin. Bien, dice. Por acá abajo ya te habla acerca de cómo hacer las pruebas del caso. Y aquí te dan ejemplos de cómo tú debías enviar la data para hacer las pruebas del caso y cómo te responde la data si acaso fue reconocido. Vamos a explicar cada una de estas cosas. Veamos si es lo que necesito primeramente. No. Bueno, este es un servicio. Este es el que te dice identificación de rostros, ¿no es cierto? El algoritmo dice entonces permite en más de un rostro ser identificados independientemente de que se trata de la misma persona. Pero pueden ser hasta no más de 10 rostros. Cada persona es un grupo de personas que podría tener más de un rostro, pero no más de 248 rostros, dice. Ya. La identificación trabaja... ¿Qué pasó? La identificación trabaja mientras los rostros sean de manera frontal, o sea, no se admite ángulos de imprecisión. Bueno, entonces te dice, el método de petición de este servicio es a través del método HTTP. Aquí debo aclarar algo. Para quienes han trabajado con servicios web con Visual Studio.net o más bien dicho con Microsoft.net, saben ustedes que los servicios web son de formato SOAP o protocolo SOAP, ¿no es cierto? Y al ser protocolo SOAP pueden ser invocados con protocolo SOAP 1.0, perdón, 1.1 o 1.2, o también puede ser invocado con protocolo HTTP en los métodos GET y los métodos POST. Entonces, acá estos servicios cognitivos no son servicios prestados por una plataforma Microsoft, ¿sí? Por eso es que no están disponibles en formato SOAP, solamente están disponibles en protocolo HTTP y bajo el método POST, no bajo el método GET. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando hagamos esto. Lo que significa que si tú quisieras reconocer estos servicios web a través de un lenguaje de descubrimiento de servicios no va a ser posible, porque no existe ningún WSDL de por medio, no hay ningún lenguaje de descubrimiento de servicios, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta, lo que significa que para poder hacer el consumo de estos servicios web hay que hacer un trabajo manual de reconocimiento de servicios, y esto veremos precisamente en la práctica cómo se hace. Bueno, no es nada complicado, pero
en principio hay que tener en cuenta que no es la misma forma de consumo de los servicios web que se hacen en Java y que se hacen en .NET. Son muy diferentes. Entonces aquí te dice que el método de solicitud es el método POST con protocolo HTTP. Bien, te dice entonces tú puedes hacer pruebas en cualquiera de estos data centers. Ya vamos a ver luego cómo se hace. Aquí te dice entonces cuál es la URL y cuál es el parámetro que tú tienes que enviar, o la ruta de la URL que tú tienes que enviar para solicitar este servicio. Entonces te dice, aquí tienes que colocar la localización del servidor, que en este caso debería ser del este de Estados Unidos, que ya vimos cómo es, ¿no es cierto? Vimos que se llama así, EAST US2. Así es el nombre del servidor. Entonces este servidor es el que tienes que tú hacer referencia acá, ¿no es cierto? En este dice location. Luego viene api.cognitive.microsoft.com/face/versión 1.0/identify. Esto nos dice que hace referencia a la interfaz de identificación facial. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es la URL del servidor. Y luego viene en la ruta el nombre del servicio de API que necesito consumir. Y luego te dice, en la cabecera, tú sabes que el protocolo HTTP tiene una cabecera, un header. Tienes que especificar el tipo de contenido. Entonces te dice que el tipo de contenido es el tipo de dato que yo voy a recibir, ¿no es cierto? O que espero recibir como resultado. Aunque te dice que de manera opcional, yo siempre recomiendo que sea colocado. Sí, siempre recomiendo que sea colocado. Y además también te dice, en la misma cabecera, yo debería enviar la cadena que contiene la llave de acceso a la suscripción. Entonces, esa llave de acceso es la que habíamos dicho que aparecen aquí. Es uno de estos valores. Siempre nos entregan dos llaves de acceso. Bueno, así que uno de esos valores son los que deberíamos consumir. Así que esos valores se envían en la cabecera. Y luego tienes el cuerpo del requerimiento. Recuerden, es importante conocer que todo método de petición HTTP, el método POST, tiene entonces una cabecera y tiene un cuerpo de petición. Ese cuerpo de petición está en formato JSON. Para todos es conocido entonces el formato JSON. No vamos aquí a ampliar nada sobre eso. Ya se entiende que todos conocen cuál es el formato JSON. ¿Y cuáles son los campos? En este caso, como ejemplo de esta API, estos son los campos. Te dice cuáles son los IDs de rostro que quiero identificar, que es un array. Entonces, para denotar un array en JSON, este es el formato, ¿no es cierto? En formato array. Es entre corchetes, los valores, coma, valor, coma, valor. Y así hasta terminar el array. Ya. Entonces, ese es un campo, face IDs. Hay otro campo en este ejemplo, te dice el person group ID. Bueno, es una cadena. Aquí tienes que enviar la información que significa ese parámetro y aquí está el parámetro, ¿no es cierto? Así se llama el campo y aquí está el valor que estoy enviando en el campo. Así también entonces tengo yo cuál es el máximo número de personas que necesito recibir, que es de manera opcional, y aquí te pone cuál es el nivel de confidencialidad o de similitud en realidad se llama. Confidence significa similitud, o sea, una traducción un poco chistosa, pero en realidad significa similitud. Bueno. Pues aquí te dice, yo necesito buscar otros en un 50% de similitud. Si tú le dices 90, entonces va a ser más difícil que sean similares. Si le pones 0, 1, a lo mejor todos son similares, porque todos tienen ojos, nariz y boca. En fin, entonces va a depender de tú cómo quieras el porcentaje de similitud en este tipo de servicio. Luego te dice cómo te responde el servicio. Entonces te responde en un formato JSON también, te responde un código de header 200. Este valor response 200 viaja en el header de la respuesta de la petición post HTTP. Entonces es muy importante que ustedes en sus documentos, o si no tienen conocimiento cómo es esto, se revisen cuál es el formato del protocolo HTTP, tanto en el request y en el response, y que tanto el request y el response tienen un header y tienen un body.
y vean cuál es la sintaxis. Entonces te dice, en el header de la respuesta te devolver un código 200 que significa procesamiento correcto. Si esa respuesta no es 200 significa error, y acá abajo están las codificaciones de los errores. Respuesta 400, respuesta 401, en fin, los errores posibles. Pero si se trata de un mensaje 200, todo está perfecto. Entonces aquí te devuelven los resultados en un formato JSON y aquí están la descripción de campos que te envían, ¿sí? Face ID, una cadena, candidate es un array de cadenas, person ID es una cadena y un confidence es un número. Bueno, pues aquí está un ejemplo del JSON de respuesta que te dan. Y aquí está también la descripción de qué pasa si no es el valor 200 el que te devuelven, es un valor 400, te dice es un error, aquí te dice qué tipo de error es, y aquí te mandan el formato JSON del error que te envían, el error 401, qué significa, 403, qué significa, 409, qué significa, en fin, todos los errores posibles habidos y por haber. Y acá abajo te dice, hay un código de ejemplo para ejecutarse en lenguaje curl, C#, Java, JavaScript, Object-C, para aplicaciones iOS, PHP, Python y Ruby. Entonces aquí tú puedes encontrar cuáles son las formas de invocar. Digamos que como nosotros vamos a hacer prácticas con Visual Studio, nos podría interesar el código que se utiliza en lenguaje C# para poder utilizar esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí te pongo un ejemplo. Es fácil de entender, no hay ninguna ciencia en todo esto. Lo único quizás que toca entender es que se van a utilizar un objeto llamado HTTP Client, que es una conexión nativa de petición HTTP, ¿no es cierto? Tocará ver de qué se trata esa clase, cómo se la utiliza y cómo se la consume, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues, está haciendo uso de hilos, ¿sí? De hilos con respuestas asincrónicas para obtener los resultados. Sin embargo, ya cuando hagamos una práctica, yo les propondré un código que es un poco más simplificado y sobre todo también que pueda ser el resultado que me devuelven en formato JSON, transformarlo a un formato de objetos propios de C#. ¿Sí? Entonces, para eso utilizaremos unas librerías que me permitan hacer conversiones de JSON a clases C# y también de manera contraria de clases C# a formato JSON. Entonces, para todos debe ser conocido unas librerías, se llaman Newton Song, que son muy buenas y son las más difundidas a nivel de desarrollo.net. Bueno, en todo caso, si uno quisiera probar todo esto que aquí ya se logró entender, el formato de JSON en petición y en respuesta, si ya se logró entender esto y digo yo, bueno, me lanzo a la piscina para aprender a nadar, digo, muy bien, voy a practicar en el data center del este de Estados Unidos. Perfecto. Entonces aquí te vuelve a hacer algunos comentarios adicionales acerca de esta API y te dice entonces, ¿qué tipo de contenido voy a enviar? Entonces digo application y aquí digo formato JSON. ¿Cuál es la llave de suscripción? Entonces aquí tengo que pegar el valor de la llave de suscripción, es decir, esta llavecita, ¿no es cierto? Esta tendría que pegar acá, es decir, aquí pego mi llavecita. Y si quiero agregar más elementos de cabecera, puedo seguir agregando. Y por último me voy a la parte que dice el cuerpo de requerimiento. Y aquí voy colocando entonces los valores que necesito incluir en el JSON de requerimiento. Listo. Entonces hago el envío de la información y obviamente van a responder. En este caso me dice un requerimiento con respuesta 400, se demoró 419 milisegundos en responderme y aquí está la respuesta a mi petición. Entonces aquí están los datos de cabecera, del header de mi respuesta y aquí está el body de la respuesta que es el formato JSON. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que tendremos que hacer ya desde la siguiente sesión, cómo hacer desarrollo de aplicaciones de este tipo. Entonces yo he querido en esta primera clase, que es muy rápida e introductoria, indicar más o menos cómo se trata
el tema del Cognitive Services, la documentación que tenemos a la mano, ¿sí? Hoy he revisado así rápidamente, solamente para explicar la estructura, la documentación y rápidamente cómo se hacen las pruebas del uso a través de la plataforma de pruebas web de cada interfase API, ¿sí? Y como se puede apreciar también en las diapositivas, aquí consta, ¿no es cierto?, el tema este. Y dejando para, pues, en la agenda posterior, ya pues la ejecución de ejemplos de la plataforma web, y luego analizaremos entonces cuáles son los escenarios donde sean posibles hacer ese tipo de aplicaciones y cómo planificar esos escenarios, ¿no es cierto? Y dedicarnos luego pues ya a una preparación del ambiente de desarrollo. Yo pienso que el día de mañana que continuemos nos vamos a tomar estos 3 temas y luego tendríamos ya unas 2 semanas siguientes como para desarrollar estos 3 ejercicios de reconocimiento facial, reconocimiento de emociones y de visión artificial. Si ustedes quisieran o desean ampliar algo adicional a todo esto, pues queda abierto el foro para que ustedes me digan qué es lo que sería necesario ampliar o comentar a mayor detalle. Queda abierto el foro. ¿O qué les pareció hasta hoy cómo está este tema? Comenten. Bueno, Inge, agradecerle por la presentación, estaba muy interesante, la verdad, sí nos amplía y bueno, creo que las prácticas van a ser muy provechosas. También, Inge, estar pendiente en el chat, los compañeros más en este tipo de clases suelen comentar por chat más que hablar, ¿no? Perfecto. Pedro, ¿algún comentario? Santiago, Steven, Wilmer. No sé quién más está conectado. Bueno, a mí me pareció súper interesante porque una parte ya había trabajado con Community Services. Hicimos una aplicación en la comunidad, pero tenía esa duda de, usamos solo el de Emotion, el de reconocimiento de imagen. Ya, perfecto. Bueno, en el de Emotion es algo muy parecido, ¿no? Si bien es cierto, tú mandas las fotografías a identificar, pero esa identificación, la respuesta también no es que se vaya a demorar 24 horas en responderte, se va a demorar un segundo a lo mucho en el peor de los casos. Igual los requerimientos de identificación, entre identificar y solicitar la identificación de emociones, pues tampoco creo que pasen 24 horas que te demores en solicitar. Eso es inmediata la solicitud, entonces no tiene mucho sentido almacenar las fotografías o las imágenes allá en Cognitive. Es preferible que tú, para pistas de auditoría, las guardes en tu servidor local. Ahí es donde debes almacenar la información. Bueno, ¿qué más? No sé si, Santiago, ¿tienes algún comentario o alguna duda? Hace algunos días estaba investigando justamente sobre lo que es Cognitive Services y encontré un como curso en el Virtual Academy en el cual hablaban sobre un API que se llamaba Luis. Ya. Entonces no sé si tiene relación con lo que estamos viendo o es muy aparte. A ver, la verdad no estoy tan seguro, pero a mí se me hace que en la API de voz, de reconocimiento de voz, en el speech, existe un interlocutor de nombre Luis, al cual le llaman Luis, en el que, bueno, en el API tú para poder transformar de texto a voz tienes que elegir primeramente el idioma y dentro del idioma el locutor. Entonces, si tú eliges idioma español, podrías elegir un español mexicano, un español latino, un español argentino, un español con modismo español mismo, ¿no es cierto? Y dentro de esos puedes elegir un locutor que puede ser Lorena, que puede ser Alberto y me parece que hay Luis, que te hablan en ese idioma y en ese modismo, y puede ser hombre o mujer el que te hable. Entonces, tal vez por ahí es el tema, pero a mí no se me viene a la mente una API de nombre Luis, más bien es un locutor de voz en la API de voz. A lo mejor puede estar también mal, pero no he investigado bien a fondo esa API todavía. Yo quisiera acotar lo de Luis. A ver. Justo hoy estaba buscando porque estoy aprendiendo a crear bots. Y ahí decía que utilizas a Luis para hacer lo que es la parte de la predicción.
del aprendizaje del bot. Ah, ya, perfecto. Entonces, no, como dije, puedo estar equivocado y de hecho estuve equivocado. Esa parte no la conozco todavía. Sí, porque justamente hay una página que es luis.ai en Ujú. el cual permite generar proyectos, aplicaciones. Ya. Perfecto. Entonces es lo que Pedro tiene, dice. Pedro, más bien yo quisiera aquí mismo comprometerte para que después de esto seas tú quien continúe con la iniciativa de liberar conocimiento, a ver si nos das asimismo una charla rápida, un seminario rápido acerca de fabricación de bots, donde supongo que utilizarías esta interfaz. Bueno, sí, por mí no habría ningún problema. Perfecto. Tenemos acá 4 o 5 personas que avalizan tu compromiso de que después de esto tú puedas prepararnos algo para desarrollo de bots, que también es es un campo que no hemos explorado todavía, pero creemos que va a ser bastante bueno. Chévere. Steven, ¿cómo le viste tú? ¿Tienes algún comentario, algo que acotar? Perfecto. Bueno, esto me da a entender entonces que ustedes ya tienen algo revisado o al menos experiencia, si no básica, o a lo mejor avanzada en el tema de cognitive. Bueno, no sé, Wilmer, de la comunidad Musk, ¿cómo tú lo viste o cómo reaccionaste? Ujú. Ah, bueno, eso podríamos resolverlo acá a nivel de la comunidad nuestra para ver cómo hacemos eso, porque los códigos de activación que tuvo a bien facilitarnos David Vilela, a mí al menos uno de los tres tuve inconvenientes en dar de alta, pero al final le di de alta y ahí estoy disponible para consumirlo. O si no, podemos consumir la suscripción que yo tengo para hacer las pruebas del caso. Listo. Aquí veo que también está Anita Belén, ¿cómo tus comentarios? ¿Cómo le viste este tema? No sé si Ana está vigente, si nos escucha. Ana Belén. Bueno, está también Vladimir de la Spoch. Vladimir, tus comentarios. Perfecto, gracias. ¿Ustedes ya tienen experiencia allá en Spoch con el tema de Cognitive? Bueno, listo. Entonces esperemos sacarle provecho un poco acá en estas, en estas charlas.
Listo, Ana Belén. Esperemos también estar a la altura de todos para poder satisfacer todos sus requerimientos. Karen, coméntanos, Karen. Karen, tal vez no se encuentra. Bueno, Luis Sánchez, coméntanos. Y por supuesto también pues nuestro amigo David Vilela, sus comentarios. Bueno, en todo caso, gracias por la atención a los asistentes. Entiendo que mañana vamos a continuar. Esto, solamente quiero confirmar, es en esta ocasión porque tuvimos que postergarle de ayer para ahora. ¿Mañana continuamos o continuamos el viernes? Verifíquenme en eso o confírmenme para de acuerdo a eso también yo poder planificar la agenda. No sé, Edison David, ¿cómo tú le ves? Inge, bueno, con lo que yo había participado ya con los compañeros, pues las reuniones, sea para clases o para tratar temas de comunidades, sabemos hacerlo los martes y jueves. Ya, Entonces, no sé si ahorita que nos deja bastante algunas inquietudes en los que estamos iniciando también, le demos mañana la segunda parte, de ahí pasemos al siguiente martes y jueves. ya, perfecto. Bueno, en principio yo no tengo ningún inconveniente, no hay problema. Pero yo decía más bien es una por descansar 2 días continuos, todos, y otra porque también puedan tener espacio para que entre mañana puedan hacer algún ejercicio, experimentar, configurar los recursos, acceder, entrar a la documentación, alguna cosa, y sobre esa base de ejercicio y experiencia pueden traer inquietudes a la siguiente reunión. Entonces, yo entiendo que mañana casi todos, región costa, están bueno, los demás están en clase todavía algunos, y en el día les va a ser un poco complicado hacer la experiencia. Puedan experimentar en la noche, mañana, y el viernes, a menos que no tengan planeado salir a farrear, podríamos volvernos a reunir, incluso más temprano si gustan, no sé, a las 9, 9:30. Yo no tengo problema en todo caso entre mañana y pasado. Bueno, entonces en ese caso, pues quedaría a la elección del público, compañeros, a ver si tenemos unos buenos comentarios, aunque la sugerencia me parece bien. Retomar el día viernes y luego posteriormente pasaríamos a martes y jueves. Ujú. Bueno, Santiago vota por viernes, Steven vota por viernes, Wilmer igual viernes, Sí, yo también diría el viernes. Luis, Las Pedro también están bien, ¿sí? Entonces quedamos así, ¿no? Ya. Listo, mis buenos amigos, entonces Diego les saluda, un gusto haber estado con ustedes este poco tiempo y ya nos veremos el día viernes a la misma hora. Un abrazo y que descansen, una buena noche.
Sí, chicos, bueno, el día viernes entonces a las 10 de la noche retomamos las clases. Como ven, pues está bastante interesante, necesitamos estar un poquito más preparados. Comuniquen también a sus comunidades. Un miembro de mi comunidad, Wilmer, nos ayudó grabando la sesión. Entonces vamos a subir a YouTube y les pasaré por el chat de Leads para que los compañeros que no pudieron estar el día de hoy pues se puedan igualar. Y bueno, estaremos retomando el día viernes. Eso es todo. Muchísimas gracias, chicos. Y gracias, ingeniero, también. Estuvo muy excelente la clase. Un gusto siempre compartir con los amigos. Gracias, buenas noches. Buenas